No. Andalucía no es la cuna del flamenco. Mentira podrida. La cuna del flamenco está en aquellas familias gitanas de Portugal, sur de Francia, del Magreb y del resto de toda España. Del norte al sur. Sin haber convivido con payos, ni haber pisado Andalucía en nuestras vidas, ni nada ni nadie nos lo enseñó jamás. Andalucía y resto de España tiene registros con más de 2000 antes de Cristo. Y en ninguno de ellos hablan del flamenco, ni en ninguna provincia, ni existe en el resto de folclores de España como para acreditar que nació aquí. De hecho, todos los pueblos que habitó Andalucía conquistaron el resto de España y diferentes países como los tartesos, fenicios, romanos, visigodos, celtas, bereberes, árabes, etc. Y ninguno de ellos dejó rastro del flamenco en aquellos países que ellos conquistaron, ni siquiera en España, ni aún los diferentes países que conquistaron no hacen ni tienen el flamenco como parte de su folclore milenario. Si nunca hubo flamenco en ninguna parte de España, es porque es una creación gitana desarrollado del éxodo caló. Porque este al no tener registros del flamenco en ninguna parte de España ni siquiera en Andalucía, fue creado por un pueblo ágrafo y nómada. Y fue el gitano. El flamenco que tiene esa base de oriente de la India tanto del cante como del baile, no tiene ninguna fusión árabe-judía ni por aprendizaje. Porque el gitano también es del oriente. Es decir, hermanos de los árabes, judíos e indios. Y con esa base de oriente fue creciendo y desarrollando forma por el viaje. De hecho, la palabra flamenco es uno de nuestros motes medievales que les fueron llamados primeramente a los gitanos norteños por haber habitado Flandes, conocida como la región flamenca. Por ende fueron llamados primeramente flamencos los gitanos norteños. Porque la gente les creían naturales de Flandes. Y este grupo norteño gitano eran de aspecto físico de pieles más blancas que a contrario de los que entraron por el sur. Y más de la mitad de este grupo norteño, como eran nómadas, avanzaron al sur con el apodo que portaban a la tierra de Andalucía. Esos gitanos llamados flamencos no se hicieron sedentarios en Andalucía, de ahí que los islámicos en una mala pronunciación dijeran flamenco para llamar así a aquella gente sin tierra, errantes o campesinos sin tierra que eran aquellos gitanos llamados flamencos. Y ahora voy a poner qué folclore tiene cada pueblo. España siempre fue de jotas. Las jarchas, moaxajas y cégeles creación castellana, judía y árabe. Flamenco creación del pueblo gitano del éxodo caló. Pues el flamenco para que se crease hizo falta esos 1000 años de desarrollo y con carácter nómada. Y Andalucía de boleras desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Siglo donde la misma Andalucía tiró por la borda su tradicional bolero por la adopción del cante, baile, trajes, lenguaje y aento de los gitanos. Gracias a que se escuchó por primera vez en Andalucía el cante flamenco en ese mismo siglo por la promoción del café cantante que abrió Silverio Franconetti. Que fue un buen cantador del flamenco ya que era discípulo del Filló, otro gitano. Que por cierto, su nombre Filló no es palabra andaluza sino gallega. Ya que este gitano probablemente era descendiente de matrimonio norteño. Y ahí es cuando Andalucía lo conoció y lo adoptó por primera vez el flamenco a través de la sedentarización del pueblo gitano. Y es por ello que Andalucía tiene influencia gitana tanto del cante como del baile, trajes, lenguaje, carros, ferias y acento. Porque los andaluces son descendientes de gitanos desde siglos. Conclusión. Que los gitanos somos flamencos sin influencia árabe, ni judía, ni payá. Porque ese es el folclore de mi pueblo.